Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Noches de PH. Gracias a todas las personas que se han conectado en esta oportunidad de manera Y temprana en el para bigote poder me parece salir un escuchar, gatico. para poder escuchar Gatico. al doctor Ramiro Serrano, quien nos está acompañando en la noche de hoy, con un tema que es como complejo, como delicado y que mantiene una actualidad que nos tiene en vilo a todos nosotros. Los nuevos proyectos de ley a cada rato que hay, eso, bueno, eso nos tiene como a la expectativa. Entonces, creo que sobre la palestra en estos momentos hay una nueva propuesta, hay un nuevo proyecto de ley que si no me falla la memoria es el 632 del año 2025, está reciente. Con la bienvenida en esta noche especial, doctor Ramiro Serrano, me gustaría que usted nos comience como a ilustrar de qué trata este proyecto, qué de bueno nos trae. Doctor, buenas Bueno, noches. muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo me le va a todos los que nos están oyendo? En realidad, pues, agradecer al caballero de la PH estos espacios que se generan, no para uno tener el último mensaje en transmitir en un momento dado los criterios que se generan, porque hoy no nos encontramos en una charla académica, sino más bien en un debate de criterio jurídico. Entonces, sobre eso quiero dejar muy claro que esto simplemente son impresiones de carácter personal por el conocimiento que uno tiene en criterio, más no capacitación como todo lo que acostumbra el, 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 el doctor Jorge a establecer a nivel de esto. Jorge, yo quisiera hacer unas premisas antes, ¿sí? Antes de iniciar a darle el paseo millonario a lo que es el proyecto de ley, ¿sí? Mm, Sí, Primero que todo, no podemos satanizar los que están trabajando en propiedad horizontal. Yo hago esta claridad porque quiero hacerle un reconocimiento muy especial a la lonja, que fue la que presentó este proyecto, como el doctor Uzcategui, que también en su tiempo presentó. Que hayan diferencias ideológicas, uno no puede tachar de ninguna manera los logros y la gestión que están haciendo por el desarrollo de la propiedad horizontal. Y eso sí quiero hacer un reconocimiento especial, muy especial, sobre esta situación. Es decir, sí, segundo, yo no tengo la última palabra, simplemente voy a dar criterios por la experticia mía, que ojalá lleguen a los oídos del alumno, no con la finalidad de hacer la crítica morbosa, sino con la finalidad de seguir haciendo creciendo el gremio. Tercera situación que quiero dejar muy claro es que a mi pensamiento este es el mejor proyecto que se ha presentado en el transcurso del tiempo. Tengo muchas diferencias y tengo planteamientos de cosas buenas y cosas malas, pero aunque a mi criterio hago la claridad, pero considero que está enfocada. Y voy a decirle, Jorge, porque en muchos de los programas que tú has adelantado, creo que en forma coincidencial hemos dicho que no es reformar la ley, ¿sí? El cuento no es reformar la ley. Una ley que tiene reconocimiento en todo Iberoamérica, que es considerada como una de las mejores leyes a nivel de propiedad horizontal, no es para cambiarla totalmente, pero sí podemos, como trae de pronto este proyecto que es interesante, y voy a criticar algunas cosas y voy a generar algunas otras, mm, considero que pero, pero doctor, con el respeto que usted se merece por la calidad de profesional y experto que tiene usted en propiedad horizontal, le agradeceré un orden.
por favor, comencemos por lo positivo. ¿Qué es lo que nos trae de bueno No este vamos a hacer proyecto? el paseo millonario, Jorge. Vamos a hacer el paseo millonario. Y Pero que lo vamos, haga, pero que sea millonario, pero en dólares. bueno, Listo, no, pero vamos a hagámosle hacer el pues. paseíto completo Listo. por el proyecto de ley y vamos hablando en forma agradable lo que se presenta. ¿Estamos de Listo, de acuerdo? acuerdo. Perfecto, hagámoslo pues. Pero quiero dejar constancia, no Sí, por temeridad ni por, no, sino que esto es un trabajo, Jorge. Usted puede realizar un trabajo respectivo como especialista en propiedad horizontal, pero es susceptible en un momento dado de mejoramiento. Y claro, considero que podemos hacer varias cosas interesantes a nivel de esto. Como ya no me dejó seguir comentando los criterios anticipados, entremos a hacer el paseo. Perfecto, Jorge. perfecto, sí, señor. Si encontramos el proyecto de ley eh, específicamente habla que el objeto es modificar o adicionar algunas cuestiones de la propiedad horizontal y habla del ámbito de convergencia. Empecemos con el artículo tercero, que ya empieza a hablarnos de las diferentes definiciones. De ahí yo considero que hay definiciones que propiamente sobran, y sobran como el caso de representante legal, de administrador delegado y administrador provisional. Estas ya están definidas en la ley. El administrador delegado está definido en un contrato y el representante legal está en el artículo 50. Sí me Sí, parece interesante dentro de las definiciones que se hable del Registro Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal y del Registro Nacional de Propiedad Horizontal. Y habla de otro tema que es la propiedad horizontal multinivel, pues para darle una característica y una identidad específica. sí. Hablemos de una forma clara la importancia del registro único nacional, que es, perdóneme, Jorge, es el corazón de este proyecto. Crear el registro único nacional de administradores de propiedad horizontal. Que es Hemos algo más que necesario y que le soy, me anticipo bastante con lo que voy a afirmar, doctor. Ya vendrá dentro de poco tiempo una charla en Noches de PH con uno de los autores de este proyecto, que ya hoy en día es acuerdo y que está en vigencia, pero a modo experimental, voluntario, digámoslo así, mejor. Mejor es voluntario, no experimental, porque tiene necesidad de tener el peso jurídico que lo daría el proyecto de ley en caso de ser aprobado. Mientras tanto, no deja de ser algo completamente voluntario para nosotros los administradores. Jorge, yo por chismes te comento acá, sé que Sí, están trabajando seriamente con esto qué y me bueno. parece que es un ingrediente interesante. Déjame completar por qué es importante esto, Claro, siga. qué es lo que yo le avalo. Hemos fregado mucho, sobre todo por la profesionalización de la propiedad horizontal. Sí, Y algo muy para que sea necesario. una profesión, primero, sería muy difícil porque profesionalizar esta línea lo podemos de pronto hacer en Bogotá y en algunas ciudades, pero en algunas otras ciudades no se generaría una profesionalización en forma exacta. Entonces, a la luz de la Constitución de la Constitución Nacional, hablamos de profesiones y hablamos de oficios. Sí, Las profesiones son consideradas como profesiones si éstas generan un riesgo social y serán tomadas y calificadas por el gobierno nacional. Los oficios son las actividades del cual el Estado tiene que proteger, pero con la firma de la UDET dice que esos oficios pueden en una u otra forma es calificarse. Y de ahí fue que surgió el Registro Nacional de Evaluadores, el cual se obligó, y esta norma es la que hace extensión para todo el sector inmobiliario, que haya un registro. ¿Qué es lo que está haciendo este proyecto de ley? ¿Qué es perdónenme, es lo que lo salva? Y yo le digo sinceramente, es ese registro. La gente puede, hablemos de las cosas buenas y malas del registro, sí, eso es bueno. ¿sí?
Las cosas bueas, perdónenme, vamos a saber quiénes somos, Necesitamos saber obligatoriamente. eso. Necesitamos saberlo Y, y el que se porte urgentemente. mal, y el que se porte mal lo sacan de la fila. Va a haber un registro nacional de propiedades horizontales. Eso vamos a ayudar a que estos esquemas sociales en realidad tengan una estructura muy interesante. Perdón, Vamos a doctor. hablar de formación, vamos a entrar a generar unas actividades que no son de profesionalización, pero sí de generar idoneidad en el campo. Que también es otra cosa que se está necesitando. Claro, Todo, claro. desde que se formuló la ley 675 no ha habido gana, porque no es otra, discúlpeme los ausentes, los presentes y los que van a ver este diferido, pero a ningún gobernante se le ha dado la gana legislar sobre este tema. Y es algo que la propiedad horizontal, específicamente los administradores, lo estamos pidiendo a gritos. Qué bueno que venga eso dentro de este proyecto. Ahora, existen dos, veamos otra situación que se genera dentro de esto. Sí, El, la ley de evaluadores estableció y dio facultad al gobierno para que fuera reglamentando las situaciones. Y la misma ley 675 dio facultades al gobierno nacional para determinar la idoneidad de los administradores. Mm, por desconocimiento del derecho parlamentario, Jorge, sí. tendría yo que consultar, porque no lo conozco, si este asunto debería hablarse por ley o por un decreto reglamentario del gobierno. Pero eso se lo dejo a los especialistas, ¿sí? En Sí, toda esta cuestión del derecho reglamentario. ¿Qué desventajas yo veo de esto? Ahora veamos las de a ti que querías oírme negativamente. Pues para unos puede ser positivo, pero para las copropiedades puede ser negativo, porque eso hace que el trabajo del administrador hoy se estandarice en un precio diferente. ¿Por qué razón? Porque al estar yo en un registro, obligatoriamente tengo que pagar, ¿sí? Tengo que pagar la inscripción. Eso póngale que salga barato un salario mínimo por año. Pues ya el administrador que hoy sé, algunos que se regalan por 2 pesos, pues ya no lo podrán hacer porque van a tener una cantidad de compromisos y va a generarse un, entre comillas, un sobrecosto para lo que son las propiedades horizontales. Pero como en economía, Jorge, si vamos a favorecer el crecimiento del sector obligatoriamente, genera toda norma económica favorece a uno y desfavorece a otro. Y esto eso es es un cierto. proceso normal que hay que entrarlo a analizar. Y eso Esto es un valor, perdón que lo interrumpa, doctor, ese sobrecosto lo venimos a pagar los propietarios de en propiedad horizontal, los que vivimos en condominios, sí, conjuntos. pero a favor de que tengamos gente mejor especializada. Es que yo digo que yo lo que no critico de este proyecto es esto, es la verdad, Sí, Jorge. sí. Sí, voy a hacerle unas críticas, pero más pasivas cuando sigamos adelantándonos un poquito. Yo conozco Bueno, casos, doctor, en donde hasta se le hace polígrafo, prácticamente le inyectan al administrador el suero de la verdad, para que diga y a futuro, para que se convierta en un profeta y diga si va a robar, si va a trabajar bien, si va a trabajar mal en la copropiedad. Y aún así, con polígrafo aplicado, con visita domiciliaria, y se cuelan personas que tienen una mala gestión. ¿Qué nos garantiza que este registro efectivamente vaya a dar esos resultados que tanto esperamos y necesitamos? no, Jorge, no sabes qué ha dado. Lo que ha sido el ANA ha sido muy positivo para el esquema de avalúos en Colombia. Antes había mucho pirata y mucho, eso mejoró mucho, Jorge. Cuando hay ya un registro que la gente tiene que no salirse de la fila, Jorge, eso favorece. Y Sí, favorece y termina favoreciendo esa la misma propiedad horizontal.
Y eso sí Perfecto. lo digo ya por analogía, por lo que ha sucedido con el ANA en el manejo de los evaluadores. Desde esa óptica yo también estoy de acuerdo que se establezcan las cartas claras, que se sepa, como usted lo decía anteriormente, quiénes somos, quiénes nos están administrando y sobre todo, qué calidad tiene esa persona que viene a manejar nuestros millones que son con lo que se sustenta la copropiedad. Eso es bueno. Y ojalá hubieran más soportes y otros temas positivos dentro de este proyecto. Pero qué pena No, no, lo... espere que aquí Sí, empiezo yo a darle candela. Pero ético. Bueno, y habla de las definiciones de la propiedad horizontal multinivel que la han querido meter en todos los proyectos de ley, ¿sí? Pero sí. bueno, yo no voy a entrarme, ya he generado suficiente polémica respecto a eso y no vamos a quedarnos en eso. Entremos a mirar lo que es la reforma del artículo 24 de la ley 675 del 2001. Este se refiere directamente a la entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial de los bienes comunes esenciales y los bienes comunes no esenciales. Pues sí, efectivamente, pues la entrega está establecida directamente con el Estatuto del Consumidor y las reglas que se han generado especialmente en el fallo de la Corte Constitución, de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil del 20-23 de octubre del 2023, el cual ya habla de unas especificaciones y un orden. Ellos quisieron transmitir en este artículo esto, pero es que estábamos hablando, era del administrador y ahorita nos metimos con áreas comunes. Eso no estoy de acuerdo de que lo hayan metido, ¿sí? Porque hacen denso el proyecto cuando en realidad es una norma específica del Estatuto del Consumidor. Esa es una alternativa interesante, pero considero que no debe ir dentro del proyecto. O sea que están redundando sobre algo que ya está. No, han querido imitar, Jorge, de los otros proyectos. Yo creo que el proyecto donde se hubieran metido con el registro único y se hubieran metido con el registro de propiedades horizontales, hubieran hecho mejor dicho, la hubieran sacado del RIP. Porque sí le estamos aportando a la ley 675, pero no intentemos reformar lo reformado, ¿sí? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta en otras cuestiones que, que, que en realidad, pues en realidad decir, no nos vamos a ir ahorita todavía porque me adelanto en el tema. Sí, 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 tranquilo. Lleve usted el hilo que usted es el que tiene la sartén por el mango y mientras tanto yo disfruto de un delicioso capuchino. Bueno, el artículo 26, Jorge, eso sí fue formidable, pero tampoco tiene que ver en el tema. Ellos cogen las parcelaciones y dicen, oiga, las parcelaciones, los coeficientes de copropiedad tienen que medirse en relación al área del lote. Formidable, generar una identidad y salirse de la ambigüedad que trae el artículo 85 de la ley 675 del 2001, Sí, complementando el artículo 26, que es el que dice cómo debe hacerse los reglamentos, cómo debe hacerse los coeficientes. Me parece interesante. Reitero, reitero, no es del tema, es que nosotros no estamos reformando una ley. Yo creo que lo que intentó la lona fue darle un aporte grande a lo que es esto. Luego, este tema también, aunque es un positivo, bueno, creo que deberíamos sacarlo del paseo. Sigamos dando paseitos. El artículo sexto habla sobre lo que es las prohibiciones que tienen los miembros del Consejo de Administración. Una gran copia, quiero hablar así copia no, una gran analogía o revisión de lo que nos trae la ley 222 de 1995 sobre la prohibición de los miembros de juntas directivas. Es sabio, pues, más si estamos hablando directamente de... En rollo. Ujú. ay, Tiene como tope la Dolly, mayoría, sí. Dolly, Dolly. Más si Sigamos. más si en un momento dado, Jorge, estamos hablando del esquema del administrador.
Acordémonos que la ley 222 de 1995 establece que los entes de administración de las empresas y de las entidades sin ánimo de lucro son las juntas directivas y el representante legal. Teniendo esta analogía, pues sería bueno suscribir las inhabilidades e incompatibilidades como son tratados a nivel de la situación. Mm, Vámonos a un tema que es la reforma del artículo 58A. Eh, a ver, ¿qué es la elaboración del manual de convivencia? Ay, ay, ay. Eso sí es A ver, yo, candela. sí, a ver, pero es que hay una norma jurídica, es que yo de verdad eso sí he querido que ojalá las normas de convivencia no hicieran parte de los reglamentos de propiedad horizontal por los costos que muchas veces esto requiere. Pero voy a hacerle una explicación, hombre, por qué se me cae esto. Porque una cosa son las normas de convivencia y de buena conducta, pero que no tienen obligaciones legales, tienen obligaciones éticas, que es diferente. Hay otras que son las obligaciones administrativas que tampoco tengo que llevarlas a, a los A un reglamentos manual. de propiedad horizontal, los horarios de vigilancia, la sacada de la basura. Esas son cuestiones que son más de la rama administrativa. Pero cuando yo estoy generando eh, alteraciones al derecho a la propiedad, obligatoriamente me genera que eso esté inscrito en el folio fuera de llevarlo a escritura pública y protocolizarlo. ¿Por qué razón? Porque es una afectación al dominio. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con afectación al dominio, obligatoriamente, me toca llevarlo a registro. Tendríamos además que acabar el artículo 59 y 60 de la ley 675, ¿sí? Donde en una u otra forma me exige que para imponer una sanción solo lo puedo hacer por violación de la ley o de los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces ahí ellos quieren volver el manual de convivencia, como lo ha intentado manifestar el Ministerio de Vivienda del Interior con algunos conceptos, diciendo que no son obligatorios protocolizarlos, llevando a una equivocación de carácter legal, jurídico a las personas. A mí, como me gustaría que eso no se, perdóneme, sería facilitarle. Y hay por ahí un proyecto de ley que decía que esos reglamentos no se protocolizarían. Pero es que si no se protocolizan, no podemos en un momento dado hablar de la afectación del dominio. Y no habría cómo sancionar a los infractores. Exacto. Y para que sea efectivo ese manual de convivencia, necesariamente tiene que estar dentro del reglamento de la copropiedad, por lo que usted ha dicho. Ahora, esos manuales, esos reglamentos también son la columna vertebral de la individualidad que tiene cada una de las copropiedades. Entonces, mal haría una ley que está dentro del marco general en tratar de regular algo de la individualidad. Perfecto, estoy totalmente. Otro tema, Jorge, que se habla Señor, es sobre el protocolo en caso de violencia intrafamiliar. ¿qué es eso? ¿Qué es No eso? tiene nada que ver. Por eso, Jorgito, le digo que metieron temitas. Fíjate que, aunque le estoy reconociendo que fue un excelente trabajo, metieron temitas que no los debieron haber metido. Eso es lo que yo estoy planteando, ¿no? No, y es Fuera que de me eso, deja sorprendido con lo de la violencia intrafamiliar. Eso le abre la puerta al administrador para que llegue a mirar si uno le está echando pollito o el solo hueso a la sopa. Eso no tiene que ser así. Eso es tema muy aparte. bueno, habla de los niveles de inadmisión tolerables. Es un tema que hemos discutido mucho, pero la Sí. Corte se ha pronunciado mucho con eso, especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas.
y todo este tipo de figuras. En realidad tenemos más una interpretación constitucional que una interpretación jurídica como tal. También considero que es un tema diverso y que en realidad se sale del objetivo tan importante que está haciendo la LONJANES. Monta los reglamentos en la unidad inmobiliaria sobre la permanencia de mascotas. Ese tema es especialista tuyo, burrito. Eso ya está establecido en la ley. Yo creo que repetirlo repetido. Se habla Repetición. también en el artículo 11 sobre lo que es el manejo del alojamiento, es decir, de lo que son Las rentas cortas. rentas cortas, que también También ya eso está legal, normatizado. Ya para eso el Ministerio de Comercio está, todo eso lo y tiene sobre el regulado. seguro, y sobre el seguro, y sobre el seguro sucede una cuestión, ¿no? Jorgito, que es interesante. ¿Qué seguro? Perdón que se le entrecortó, En no, el no lo caso de capté. los seguros, en los seguros, Sí, dicen que están como solicitando de que se incluyan otros tipos de riesgos. Eso me parece sano, porque es que el artículo 15 de la ley 675, Jorge, solo nos habla de incendio y terremoto, correcto. pero no nos habla de lo que es la responsabilidad, no nos habla, decir, y creo que todas las copropiedades están ampliando el círculo del seguro para darle mayor garantía a la actividad en propiedad horizontal. Tema Bueno, muy interesante para los aseguradores. ¿Qué opinarán ellos? y entramos a hablar de la actividad del administrador. A mí, que ese es el tema neurálgico, el que está en el En el título tablero. cuarto. Y ahí es donde se habla del Registro Único Nacional de Propiedad Horizontal. Sí, En este se habla, será manejado por un ente privado para no darle ese juego público. Se habla de los registros, cómo se hace la inscripción. Eso será a nivel nacional. ¿Qué pasa con las inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades? Se determina que el que no esté inscrito estará precisamente señalado como un ejercicio ilegal de la actividad del administrador, ¿sí? Lo mismo se habla de un encubrimiento cuando se contrata un administrador que no esté registrado, ¿sí? Hablamos de los administradores extranjeros, hablamos de los postulados éticos, de los deberes generales, de los deberes del administrador, ¿sí? Muy interesante, deberes del administrador. En este es el que estoy totalmente de acuerdo, faltas contra la ética, determinación de la falta disciplinaria, ¿sí? Y llega hasta la posesión y cargo de inscripción de contratos de términos técnicos en la actividad del administrador. Pongámosle esto atención, Jorge. por favor. Excelente el capítulo, pero me tomaron los términos genéricos. ¿Qué me Porque traduce eso? propiedad horizontal es un cementerio, es una clínica, es un centro Mm, comercial, una es zona franca. residencial, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de propiedad horizontal, estamos hablando de un modo de dominio Sí, y fue muy canalizado, fue al fundamento de servicios. Este proyecto que decir, Jorge, me parece rico, ¿sí? Me parece muy rico y después habla de la autorregulación de la actividad del administrador, que me parece muy bien manejado. No, ya no. ¿Qué era la esencia del proyecto, Jorge? Es la esencia del proyecto. Qué esa rico columna traer aquí al doctor Fernando Lara y a la Salinas. directora ejecutiva de la Lona. Pues Sí, le cuento que ellos también están interesados en eso y estamos tratando de organizar agendas para de pronto ya en este mes de julio tener una reunión
a nivel de posible debate en donde el doctor Fernando Lara y su cuerpo, pero no le hablemos de debate. Es que entonces, no sé, es que lo que yo quiero decirle, Jorito, es que no seamos, voy a hacer, lo digo por mí, sí, no seamos tan prepotentes de creer que yo tengo la verdad. Yo lo único que puedo decir aquí, oiga, me gusta esto, no me gusta, veo en riesgo esto. Pero sí, esto es un trabajo, perdóneme, haber montado, ¿sí? Esas 17 18 páginas, perdóneme, escriba 18 páginas en un criterio serio. Eso eso es es un algo trabajo, delicado, no es de una tarde ni de una semana. Entonces no podemos, meses, y que la situación, ellos están generando un planteamiento que sí. es la esencia, perdóneme, le colocaron pendejada, ahorita. Yo estoy seguro que lo otro lo colocaron de adorno, pero la esencia es crear el registro único de administradores de propiedad horizontal, que no me parece mal, ¿no? Y crearles unas funciones robustas y exigirles que se formen, que los consejos dejen de hacer pendejadas, que quede tabulado que los consejos de administración no pueden hacer pendejadas. Perdóneme, ¿quién puede oponerse a eso? Nadie, nadie. Es Nadie. más, antes al contrario, hay que apoyar esa Entonces le iniciativa voy a por esa voltear el parte. cuento y dígame en qué están destrozando la ley 675. Eso es lo En que más me nada, interesa. están cumpliendo un mandato que se establece en el artículo 50 y 51, que dice que el gobierno nacional velará por la idoneidad del ejercicio de la administración. Y están planteando una alternativa que es esto. Lo que no estoy de acuerdo y censuro, ¿sí? Es, no me pongan a escribir pendejadas. Dedíquense generalmente en esa parte del proyecto que sí van a complementarlo. Y dos, yo creo que les va a tocar no volver eso genérico. Van a tener que trabajar al menos algunos sectores o trabajar bajo esquemas específicos. Es diferente cuando yo manejo el presupuesto de una clínica, Muy diferente. a un hotel. Hay hoteles en propiedad horizontal. La Fontana en Bogotá tiene hotelería en hoteles. Aquí tenemos también hoteles que son propiedad horizontal. Entonces, fijémonos que como tiene cada uno sus reglamentaciones, hay que coger unas normas marcos y hay que generar también unas normas técnicas para cada línea en propiedad horizontal. Eso es lo único que yo le veo. Entonces, pero de lo contrario, considero que es un buen intento. Ah, que en otros proyectos se había hablado del registro, sí, pero no en la forma tan completa como lo habla este. Creo que le falta más madurez al proyecto, pero considero que es un paso interesante de lo que han hecho. Pero No sé, afortunadamente hasta ahora está naciendo este proyecto a la luz del Congreso de la República. Entonces hay tiempo, hay espacio y hay voluntad, que es lo más importante, en hacer todas estas mejoras que se le pueden hacer a ese documento para que en realidad se ajuste al 100% a lo que se necesita en la propiedad horizontal. Y aprovecho la interrupción para decirle a la señora Yadira Bocio que me encanta que esté conectada como de costumbre, aprendiendo de expertos como el doctor Ramiro Serrano que está esta noche ilustrándonos. Y hablando del rey de Roma, un gran y respetuoso saludo y abrazo fraternal para el doctor Fernando Lara que nos está saludando desde la lonja Autorreguladores. Él nos está escuchando, doctor, así que o aprovechemos y denle el micrófono no, 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 Federico todavía no. Fernando. Todavía no. Él va a tener su cuartico de hora Ah, bueno. y ya lo escucharemos. Pero mientras tanto, sigamos haciendo ese turismo, ese paseo por la norma que está implementándose en el momento. Le Bueno, faltan debates. ahí Wilson plantea una situación, mucha Sí, charla, pero poca aprobación. No, la aprobación está en la cabeza, Wilson, de que el proyecto debe, y es lógico, no es que no lo aprobemos, no.
considero que el crear el registro nacional y crear precisamente todo lo que son las propiedades horizontales, estoy totalmente de acuerdo. Eso lo apruebo. Considero que debe profundizarse un poco más y creo que en el debate se complementará. Para de contar. Que lo Sí, otro considero que es innecesario porque estaríamos reformando una ley que a nivel de Iberoamérica es una de las que han sido ejemplo para muchísimos países. No estoy de acuerdo. Y ese es el planteamiento que hago. Sencillamente es el planteamiento que presento sobre el proyecto. No sé, Wilson, si queda clara mi apreciación o... yo creo que sí le quedó claro porque es efectivamente verídico lo que usted acaba de decir. A nivel Latinoamérica, por lo menos que es de donde yo tengo conocimiento, hay muchos aspectos que son tomados de la ley 675 para mejorar internamente sus regímenes de administración de condominios, como lo llaman en otros países. Y no entiendo por qué, o bueno, no entiendo el por qué se ha querido dañar lo bueno en vez de mejorarlo con otros intentos de reforma de esta norma tan ejemplar. Y cito dos ejemplos nomás de la calidad y del ejemplo internacional que tiene esta norma. En la hermana República de Venezuela, la figura del revisor fiscal no existe. Ellos la están tomando de la ley 675 y la están tratando de implementar. Segundo ejemplo, el hermoso país de México, en donde algún día aspiro a estar en esas hermosas playas y conociendo sus pirámides. Allá hay 32 estados y hay una norma por cada uno de los estados. Entonces, en realidad son 32 normas de administración de condominios que tienen allá. Hay líderes de ese hermoso país que están tratando de unificar esas 32 normas para sacar una sola que tenga validez en todo el territorio. Ahí están solamente dos ejemplos, por no citar a Panamá, que hace poquito efectuaron ese tema, también reformaron su normatividad y les ha ido muy bien. ¿Y de dónde partió ese trabajo? De la ley 675 y de muchos eventos que se han organizado en Colombia para precisamente tener ese intercambio de conocimientos en cuanto a propiedad horizontal. Extraño mucho, por ejemplo, el congreso que se hacía periódicamente en Barranquilla. Allá hay la oportunidad de intercomunicarse uno con muchas personalidades del exterior y poder aprender y ser recíprocos con ellos en transmitir conocimientos. Doctor, qué pena, me senté en la palabra. No, no, Discúlpeme. no. Primero le hago que este año va a haber Barranquilla. Ya Qué me, bien. ya me Y, llamaron para... y con libro y camiseta, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, Sí, entonces, Jorge, a ver, yo invito más bien a la gente que leamos la norma. Tenemos que leer la norma, ¿sí? Eh, mm, eh, considero que se está haciendo, perdóneme, Jorge, un paso. Puede que este proyecto sea el inicio de porque ¿qué sí le tengo miedo, Jorge? Son los términos. Y esto lo hablamos ahorita en Bogotá la semana pasada, ¿sí? sí, Yo no soy experto en la parte parlamentaria porque no he sido senador, ni he sido representante a la Cámara, ni político. pero se lo merece y qué bueno sería No, que no, usted no, 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 estuviera no, ahí. no, Claro, déjeme estudiar, seguir siendo un simple estudiante de Derecho. pero es que mire, A ver, yo yo le lo, digo yo lo yo le, digo, yo lo digo porque se necesita un verdadero doliente no, de no, la no, no, propiedad no, 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 horizontal no, en no, el no, no, no. legislativo. Ni en chiste, Claro. Jorge, porque mejor dicho, lo dejo de saludar. Ah, No, 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 sí, es que no, cuando se vuelva senador de la República, ahí no, sí no, no, toca no. pedir cita con un mes de No, anticipación. no, no, eso sí, no, yo quiero seguir siendo amigo y aquí hablando, mire, toda esta belleza de gente aquí, ojalá hoy pudiéramos todos estar hablando. Eso es lo bonito de esto.
hay una cuestión que sí me afana mucho, pero hasta en el fondo es bueno, Jorge. señor. Por periodos, por mi ignorancia parlamentaria, vuelvo a repetir, creo que por periodos ellos no van a alcanzar a aprobar la ley, porque ya Mm, estamos terminando esta sí, ya legislatura estamos junio y 24. todavía ni siquiera la ha estudiado la comisión, ¿sí? Eh, entonces veo que por términos se nos puede, pero sí es una oportunidad para analizar más de fondo este punto, Jorge. Es que yo creo que esto no es de como la lámpara de Aladino, que la frotamos y salió la ley. No, 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 yo creo que este es un paso muy interesante para que administradores de propiedad horizontal, para que los jurídicos, los contadores, todos los que aportan a la propiedad horizontal, le demos un comentario a esto. Puede que no nos pongamos de acuerdo nunca, eso no importa. Eso de sacar una ley que le guste a todo el mundo, no, 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 no. Pero No, y sí es hacer que, el ejercicio de lo que la lona en un momento dado intentó decir, oiga, montemos el ANA de la propiedad horizontal, montemos el registro y el registro va a darle mayor calidad al oficio. A que se haga con esa regulación que ellos plantean o no plantean, ese es otro cuento. Pero creo que es una alternativa que vale la pena reevaluar. Y eso es lo que se está planteando. Los otros son ñapas, que como dije, la ñapa estoy totalmente como le decíamos a Wilson, ¿no? Esas no las aprobamos, Wilson, ¿no? Yo me dedico totalmente al objeto de lo que fue la ley. no, y es bueno que esas charlas se den porque son nutritivas. Esos intercambios de opiniones son necesarios. Esa participación ciudadana es muy importante para que efectivamente esos proyectos, cuando ya sean convertidos en ley de la República, abarquen todo en una serie de conocimientos, de necesidades, de comentarios aportados por los mismos beneficiarios de ese texto. Ahora, algo que hay muy importante y que hay que tratar como de impedir es que se entran a solucionar cosas puntuales en esas leyes. Por ejemplo, que cómo tengo yo que hacer para sacar mi mascota. Eso ya está escrito. Y eso nosotros, los tenedores de mascotas, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Una ley no puede, y por favor usted corríjame, doctor, una ley no puede entrar a regular lo que ya está regulado por enésima vez y que a pesar de eso los ciudadanos de manera irresponsable no lo cumplen, porque siempre vamos a un parque y si no nos encontramos con una muestra fecal de algún canino, estamos muy de buenas. Qué rico, mire, yo que paseo por todo el país, Jorge, Sí, y una de las cuestiones que hemos hablado, mire, hay una cuestión que sí reconozco, Jorge. Los administradores hoy en día se han capacitado mucho. Y hoy el nivel de los administradores que yo veía hace 30 40 años han cambiado mucho. Yo tengo dentro de aquí de mi biblioteca, tengo un libro de actas y contabilidad llevado en un cuaderno enorme. Y hoy estamos precisamente hablando de otros esquemas totalmente diferentes y mucho más técnicos y hoy ya se metió la inteligencia artificial y se han metido muchísimas cuestiones en el ejercicio de esto. Cosa que me hace sentir orgulloso, Jorge, es la capacitación de los administradores. Yo por eso peleo mucho que a veces los administradores cobran muy poquito, porque andan muy formados y fuera de eso tienen muchísimas responsabilidades. No ha sucedido lo mismo con los miembros del Consejo de Administración. Son muy pocos los miembros del Consejo de Administración que saben qué es el cargo. Y no es por mala fe, por eso es que coadministran y llevan a una cantidad de errores a la persona jurídica. ¿Sí? sí, Ahorita precisamente, no puedo decir nombres por razones
por razones lógicas, ¿no? Conjunto Un revisor residencial, la octava fiscal, maravilla del es que muy mundo. conocido, un revisor fiscal le mandaron un contrato para firmarlo, ¿sí? El cual debía asistir a todas las reuniones, ¿sí? Fuera de eso, presentar informe en todas las reuniones de consejo, ¿no? Y obedecer las directrices que establecía el Consejo de Administración. Entonces llegó y me llamó, Por Dios, el revisor fiscal y dijo, ¿yo qué hago? Mire este no contrato. firme. Yo es una violación, sí, por eso, es una violación expresa de la ley. Le dije, no es que no firme, haga la aclaración porque no lo firma, ¿sí? Pero fijémonos, esos errores se cometen no al contrario, esos miembros del consejo están queriendo hacer las cosas bien. Lo que pasa es que sin conocimiento se vuelve una bomba atómica. Entonces, yo creo que estos procesos llevan es a eso, Jorge. Me parece interesante porque ya cuando empiezan a surgir las normas, la gente se empieza a capacitar y la necesidad para evitar responsabilidades. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa, y vuelvo y reitero, creo que hay que trabajar un poquito más, es en la profundidad de lo que quieren, de lo que quiere hacer la LON. Aquí dice Mari, Congreso muy perezoso de la PH en deterioro diario. Casi leo mal, Mari. Casi invertí la palabra de PH. No, 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 por no, favor. no se puede. No, no, porque se referiría a los honorables parlamentarios y pues tampoco hay que regañarlos hasta allá. No, no, no. No, sí hay pereza y en este momento, María, el problema es que hay unas prioridades, ¿no? La situación es que hay algunas prioridades, lo sabemos que Nacionales, muy delicadas. estamos en una etapa ya que empezaron en campaña electoral, luego el interés por estos temas entra a un segundo plano. Acordémonos que los proyectos de ley, si usted hace un análisis, Mari, todos los proyectos de ley de la propiedad horizontal se hacen en el año o año y medio antes de terminar la legislatura. Y por Ya eso es que ahorita, no ha sido aprobado, porque empiezan son las elecciones y la gente que le va a interesar la propiedad horizontal fuera de nosotros. pero sí vienen a recurrir a nosotros para recaudar ese tesoro preciado que es el voto de cada uno de los ciudadanos. Ahí sí es cuando se acuerdan de nosotros. Entonces en estos momentos es cuando nosotros debemos tener la mente clara, los ojos bien abiertos. ¿Quién ha trabajado por la propiedad horizontal? Que es lo que nos compete. ¿Quién de Bueno, pero no verdad ha nos hecho metamos en cosas? política, Jorito. No, yo No nos metamos sí. en política porque yo soy totalmente político. Bueno, está bien. Por ese lado me dejo callado. Pero ya vendrá el tema, ya vendrá Sí, el sí. tema. Y hay que creer en las instituciones y lo que se está haciendo. Yo creo que esa sería la mejor conclusión de la charla de hoy, Jorgito. ¿Sí? En una forma muy, pero sí hay que invitar a la gente que lea el proyecto, que eso le genera a uno estructura y le da formación. Y la gente que esté interesada en leer eso, ya está desde la fuente original, ya está publicado en la Gaceta. El artículo, perdón, ya les doy el dato. Eso fue publicado el jueves 22 de mayo del 2025 en una edición de 18 páginas. Ahí está el texto completo de este A mí proyecto de Fernando, ley. le voy a contar, a mí Fernando yo me lo encontré en un evento. Sí, Me dijo Fernando, ¿usted por qué en el artículo nos dio tan duro? Yo le dije, mire, Fernando, no le di duro, al contrario, le di reconocimiento, lo que les di duro es lo que no debieron haber escrito. Y Fernandito llegó y dijo, pues sí, tiene, pero Fernando y sé que la lonja son muy receptivos cuando uno hace comentarios para construir y no destruir. Lo correcto. que pasa es que tenemos todos que construir el capítulo de la propiedad horizontal. Y eso sí es una función que tenemos todos. Y tenemos que cumplir muy bien esa función. Tenemos que estudiar. Por eso muy válida la invitación que usted está haciendo, doctor Ramiro Serrano, a que todos estemos completamente actualizados
en estos temas y que le demos no una leída, no dos leídas ni tres, sino por lo menos un estudio profundo a este tipo de documentos que nos interesan, porque en últimas van a afectar el patrimonio de todos nosotros, de nuestros herederos. Como lo decía mi sensei, ¿qué le vamos a dejar a nuestros herederos? ¿Dolores de cabeza o una copropiedad próspera y muy, muy agradable para vivir? Esa es la invitación que en realidad tenemos que hacerle a todos los ciudadanos que vivimos en propiedad horizontal. Y para eso tenemos que estudiar. ¿Y qué tenemos que estudiar? Ahí hay algo que me gustaría que se colocara y ojalá en la lonja me prestaran algo de atención en este tema, doctor Ramiro, que se estableciera la obligatoriedad por ley que aquel que quiera ser consejero en propiedad horizontal debe por lo menos presentar un documento que acredite una capacitación, diga usted, de 30 horas, de 60 horas, sobre qué es lo que Lo que tiene que pasa, hacerse ahorita en eso propiedad sí es muy horizontal. difícil, porque Pero no si es en, posible. no, pero si en algunos conjuntos usted no consigue consejeros, ¿sí? Es que deberían exigirle a aquellos que se pelean a codazos ser miembros del consejo, Exacto. pero el 60% de los edificios la gente no quiere ser consejero hoy en día. Porque les da miedo meterse en camisas de once varas por el desconocimiento que tienen. Por eso la invitación a que si quieren ser consejeros, si quieren actuar proactivamente y seguir en esos consejos, hombre, periódicamente se estén actualizando. Bueno, pero no nos salgamos del tema, Jorito. Nosotros para charlar somos del proyecto de ley. ¿Qué quieres tú aportar? Yo ya aporté lo que tenía, ¿no? Qué bueno que se haga el RUA, Registro Único de Administradores de Propiedad Estoy Horizontal. también totalmente de Es acuerdo. bueno, se Ah, necesita. invitar a la lonja, a la lonja, a Fernando, a la directora ejecutiva, ¿no? Pulan ese proyecto, púlanlo en eso. Están bien, pero púlanlo un poquitico más. Yo los Doctor, invitaría a eso. Y yo creo que haciendo participación de pronto con profesionales de diferentes áreas, pueden entrar a manejar un proyecto más sólido. al, Invitarlos a eso y felicitar a todos los que en una u otra forma han presentado proyectos para darle crecimiento a la propiedad horizontal. Eso hay que agradecerle a todos ellos, así no, ¿no? Doctor, y algo que es muy importante y que también la propiedad horizontal lo está pidiendo a gritos, y creo que ya se está dando el primer paso para eso, la inspección, vigilancia y control. ¿Qué trae este proyecto de ley con respecto a este tema? No es Aparte que, del RUA. no es que la norma existe. Lo que Sí, pasa, a ver, Jorito, espera un momentico que, y precisamente nos vamos a ver en Medellín para estas situaciones. Hay sanciones que son de carácter penal, las que están tipificadas en el Código Penal. de acuerdo. Hay violaciones civiles, que es cuando la persona no rinde cuentas, Sí, las personas cometen problemas que pueden llevar, por falta de, pueden llevar problema a la propiedad horizontal. Casi todas esas se arreglan con plata. Pero lo que se quiere con eso es crear un régimen disciplinario. Cuando usted tiene un régimen, tiene unas ventajas. Primero, que los que están ahí tienen que saber de lo que están ejerciendo. Y dos, que si se salen de la fila, lo sacan del registro. Esa situación es la que va a generar de que el gremio en un momento dado se purifique y se logre en un momento dado. No, no es que se vayan a perder los de cuatro en conducta. Seguirán hablando, abriendo personas de cuatro en conducta, pero ya va a haber un control mayor respecto a eso. Eso es lo interesante del registro. Pero el registro no es para poder juzgar al administrador ni para poderlo denunciar penalmente. No, es más de carácter de control por parte del Estado de esta actividad, ¿sí? De este oficio,
y generar acciones disciplinarias cuando las personas ejercen sin el debido merecer, como dice el cuento. O Ese sea es que el cuento, pero no podemos combinar. Lo que quiero ahorita es que no combinemos lo penal con lo civil y con lo disciplinario. ese tipo de acciones se pueden ejecutar, se pueden aplicar mejor de acuerdo con la clase de falta, no lo llamemos Claro, delito, de acuerdo claro, con la clase de falta. Ahora, claro. lo que pasa es que los consejeros y en general los copropietarios no sabemos aplicar las normas y por eso necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y Claro, peor tenemos que todavía, formarnos. A mí me claro, tocó aprender para ser papá. ¿cómo así? Sí, cuando recién casado y tuve a Laura, mi hija, pues a mí me tocó aprender a ser papá. Y todo en la vida es un aprendizaje permanente. O usted nació aprendiendo a ser papá, ¿no? Eso le tocó aprender en el camino. Es lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? En el ejercicio de esta actividad. Todos los días aprendemos más y de ahí la Sí. necesidad de capacitarnos diariamente. Por eso, bienvenidas todas aquellas personas que están conectadas en este momento y que van a hacer la tarea de socializar entre todos sus contactos, entre todos los consejeros, especialmente ellos, pero en general entre todos los residentes en propiedad horizontal que tengan a su alcance esta charla para que se den cuenta de la importancia que tiene la capacitación. Aquí nos estamos adelantando en la noche de hoy al estudio de una norma que muy posiblemente esté en debate en una próxima legislatura, pero que en realidad es para el bien de nosotros. Y si no la conocemos, vamos a prejuzgarla, positiva o negativamente. Pero la tarea es que por favor socialicen todas estas charlas que están en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández entre todos los consejeros, entre todos los copropietarios, así como lo está haciendo, por ejemplo, la señora Trini Reyes, como lo está haciendo Mari, como lo está haciendo Wilson Andrés Salamanca, de quien estábamos saludando anteriormente. Ese tipo de tareas son las que se necesitan en propiedad horizontal. Doctor, ¿qué trae este proyecto hablando de capacitación? ¿Hay alguna forma de poder introducir ese tema dentro de este proyecto de ley? No, no considero porque es que tendríamos que volverlo ¿en qué? En profesionalizarlo. Es que, a ver, la actividad es un oficio. Ya por lo menos se está diciendo de que debe tener alguna profesión oficio, lo dice el proyecto. Sí. Pero yo no puedo generar unas características especiales porque no se ha definido esto como una carrera profesional. ¿Qué necesitaríamos para hacer eso? Volverla en una profesión y eso sí, ahí sí no estoy de acuerdo, Jorge. ¿Cómo así? Volver a profesionalizar esto, ¿cuántos, perdóneme, exíjale usted a todos los administradores que están hoy en Colombia que tienen que tomar una especialización o profesionalizarse para ejercer la actividad? Compleja situación porque ellos ya han venido trabajando Claro, años, años, pero también cabe la posibilidad, han trabajado años y años haciendo las cosas no tan correctamente como debería ser. sí, Qué pero, mejor pero que, tenemos que verlo de esa manera. pero qué mejor que estuviera la profesionalización como tal, que eso se diera en la práctica. Pero es pegar un salto en este momento muy grande, Jorge. Pero ese Yo, salto se merece después de 20 años, más de 20 años. a ver, en España existe la carrera de gerencia social, ¿sí? Sí. A ver, yo en realidad ese salto me parece
sería casi acabar con el ejercicio de la administración de la propiedad horizontal. ¿Cuántos ¿cierto? estarían en capacidad de entrarse a profesionalizar? Muy pocos, pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Sí, pero Y muy esos poco. pocos ¿Pero a costa de qué, Jorge? de esfuerzo, de No, no, sacrificio, no, no. ¿A costa de qué? ¿Qué pasaría con las propiedades horizontales? Si tenemos tendríamos en el que, país, si tenemos en el país 15.000 administradores, tendrían que ser profesionales que van a valorarse mucho más. Las copropiedades mire, tendrían que pagar. Mari está planteando qué es lo que se va a hacer en el proyecto, Mari. Muy bien. Es castigar disciplinariamente, pero manejémoslo por ahora en ese perfil. Manejémoslo en ese perfil, porque hasta esta charla estaríamos dictándola ya en una universidad y no en tu plataforma, Jorge. Ese es el fin último que estamos buscando, o por Sí, lo menos yo. pero hay que esperar. Todo, a ver, lo único que inicia todo inicia de abajo hacia arriba. Lo único que inicia de arriba hacia abajo es un hueco, pero para que lo entierren a uno. Vámonos despacio. Vámonos despacio, pero eso es una necesidad que la necesitábamos desde hace 20 años. Vamos despacio porque voy deprisa. Vístame despacio porque voy deprisa, decía. Despacio porque voy de afán. Sí, hay que dar pies, hay que andar con pies firmes, dando pasos seguros. Pero, ¿qué nos hacía falta para que haya esa carrera profesional? Primero que la decreten como el Estado establezca Un eh, riesgo, como una actividad de riesgo social. sí. Y el caso de todos aquellos administradores que son agredidos verbal o físicamente, ¿no es un riesgo para nosotros? Ahora, el riesgo que corren A los ver, mismos, yo le digo una cuestión, señor, eh, Jorge, y voy a decir en una forma muy clara. eh, la gente puede dejarse faltar al respeto sí, o utilizar los mecanismos legales para hacerse respetar. Gran parte, no digo que todos, gran parte de los agravios ha sido porque no somos capaces de ir a una inspección de policía a generar una reclamación, porque nos da miedo de que nos saquen como administradores, es que ese es el poder que tienen los consejos, doctor. ¿no? Y todo en la vida. A usted le falta el respeto al vecino, a usted le falta el respeto el que va con un carro de mayor gama. Pero usted, es la capacidad en un momento dado, ¿sí? De esta situación. Pero es que mientras que los miembros del consejo tengan el poder de, en algunas oportunidades arbitrariamente, cancelar el contrato del administrador, el administrador va a depender de esos honorarios, de esos ingresos, y por lo tanto va a estar ese miedo, hay que A decirlo ver, así, Jorge, miedo. voy a contestar unas preguntas. Miren, Nelita dice, muy interesante el tema, pero es que algunas profesiones tienen colegios que sí se reporta y serían sancionados o suspendidos. Sí, Contadores, abogados. Los sí, propietarios no saben es cómo hacer las denuncias para esos disciplinarios y las otras profesiones quienes las sancionan. Mira, Anelita, digamos, el COMNIA a los ingenieros, todas las actividades, los administradores, contadores, todos tienen colegios. Hay sí. una cuestión, espera un momentico, voy a, Ya creo saber para dónde va, pero yo le tengo ya lista la respuesta. el artículo 26, ¿no?
el artículo 26 de la Constitución Nacional dice que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. Sí, Dice, la ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. ¿Sí? Mm, Dice, en cuanto a esto, fijémonos que hacen una diferenciación que es interesante, lo que es una actividad profesional y lo que es un oficio. Y le voy a dar un ejemplo, Jorge, para que tú veas la situación. por favor. Mire tu diploma de grado Sí, y no dice universidad tal, dice, todos los diplomas dicen República de Colombia sí, y abajo el sello de la universidad. Porque a ti el que le te otorga el título es el Estado, no la universidad. Y perfecto. ese es el control de la actividad de las profesiones. Entonces, fijémonos, yo lo que no quiero es que ustedes me confundan entre una profesión y un oficio, que es lo que se está intentando en el proyecto, que sea un oficio con una inscripción donde se pueda controlar la actividad. No sé si a Ángela le contesté la pregunta, ¿sí? Y Mari dice, administradores y abogados sin ética dejan millones de colombianos sin vivienda, peligro social. Es cierto, denúncienlos. Es que lo que, Mari, lo que estamos hablando y que es muy cierto, ¿sí? Es si nosotros no denunciamos, siguen precisamente cometiendo esas situaciones. Pueden que algunos queden libres, pero al menos uno cumplió su obligación de ayudar a ese desarrollo social. Eso es muy cierto, doctor. Ahora, vamos a ver el caso de aquellos consejeros que coadministran. Eso también debería estar sancionado, pero no sabemos cómo acudir a esas sanciones, cómo llegar a esos términos. Pero hay consecuencias legales, Jorge. Mira, yo voy a tomarte un ejemplo solo a nivel, quiero que se lean ustedes unos fallos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Donde dice que cuando un consejo de administración cumple funciones que son propias del administrador, se genera el contrato en realidad porque hay una subordinación y dependencia, convirtiéndose el contrato del administrador en un contrato de realidad. Y ya hay 4 fallos de la Sala Laboral de la Corte sobre eso. Pero esos fallos, que son muy buenos, muy acertados y son válidos, yo no soy quien llama, quien para discutirlos. No tengo el más mínimo conocimiento en esa parte. La gente no los conoce. Los conocen son los abogados únicamente. ¿Cómo hacemos para que la Ah, no, capacitación Jorge, es fuera que no, 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 obligatoria? no, Jorge, perdóneme. En eso sí, no, eh, yo no puedo, hay una frase que viene del Código Justiniano, ¿sí? Y que viene, nadie puede alegar su propia culpa. Del Código Justiniano dice, nadie puede alegar su propia torpeza. Si usted no anda informado y más hoy con la inteligencia artificial y todo este tipo de situaciones, pues nosotros tenemos los mecanismos. Así de sencillo, Jorge. Bueno, todos estos aspectos son muy importantes. Sí, Mari, Se han Mari, pero tratado, espere, espere, porque aquí señor. toca darle gusto a la gente. Mari, tienes Bueno, toda la razón. Ojalá le aportaran más a la justicia para que fuera más rápido. Yadira dice, los propietarios que a lo largo somos consejeros, no tenemos quien nos escuche y quien nos aclare, inclusive en cada ciudad las personas están ocupando cargos como las alcaldías de otorgar registros de representación legal, no se ponen de acuerdo con los documentos a presentar, aún estando claro lo que tienes toda la razón, Yadira, falta de preparación. Trini, ay, qué alegría ver a Trini, todo a su tiempo. Es complejo, mm,
pensar en una profesionalización de la PH. El problema es que no todos los profesionales aplican de la mejor manera posible sus potenciales y conocimientos que nos da la profesión, cualquiera que ella sea. Y lastimosamente se cometen errores que la mayoría de veces desmejoran nuestra profesión de PH. Por ejemplo, contadores, administradores, en fin. Y ni se diga de la coadministración de parte de los consejos de administración. Gracias, mi querido. Bueno, ya otro comentario. Me gusta que la gente haga comentarios, que es lo más Eso es importante. bueno. Eso es bueno porque ahí se nota la participación y el interés que tiene la gente en temáticas como estas. Doctor, todas estas temáticas las estoy mencionando con una segunda intención, le soy sincero. Escuchar una sugerencia de parte suya para que posiblemente en este proyecto de ley se le diera una directriz a cada una de esas copropiedades, o no a cada una, a las copropiedades en general, sobre el qué hacer en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, que si el administrador comete un delito de tipo penal, ¿cuáles son esos posibles delitos y en dónde encuentran la solución? Darles como una orientación a los miembros del consejo en el qué actuar, en el qué hacer. Por ejemplo, hay temas que son como tan neurálgicos como por ejemplo el mal colegaje que hay entre los administradores, que hay que reconocerlo. No son todos, pero lo que los hay, los hay. El colega que sale se desquita porque le cancelaron el contrato o no se lo renovaron, se desquita con el colega que está entrando y el que está entrando no tiene la culpa. Y hoy en día, de acuerdo con el abuso que se está presentando, por lo menos en Bogotá, en la gran mayoría de las alcaldías locales, ¿qué está pasando? Se tarda mucho en recibir ese documento sin el cual el administrador entrante no puede tener un actuar protagónico o el deber actuar dentro de la copropiedad. No pueden desempeñar al 100% ese rol de administrador y representante legal, como lo dice la norma. Entonces, ¿qué posibilidades hay que sugerencias como esas o claridades como esas en estas situaciones se den dentro de este proyecto de ley? Mm. Es que, a ver, si estamos diciendo, Jorge, de que no le metamos más cuestiones, más bien fortalezcamos lo que hay, ¿sí? No le metamos más cuestiones, Jorge, porque es Es que que, sí, hay mucho tema por hablar, Jorge, tienes toda la sí, razón, pero yo creo que concentraditos, ¿sí? Concentraditos. Aquí dice Rebeca Betancourt, muy buenas noches para todos, doctor Ramiro y doctor, mil gracias por compartir, Dios lo bendiga grandemente. Profesionales no pueden recibir migajas en propiedad horizontal, los consejeros prefieren hacer ferias innecesarias que pagar un profesional, evasión de impuestos, abusos diarios sociales. Bien, perfecto, ¿no? es complejo. Es complejo y mire que me siento incómodo porque por respeto a usted y a la honorable audiencia, me quedo callado. Pero hay No, mucho Jorge, que tienes decir. razón, ¿no? Es que, Jorge, tú tienes razón, pero lo que pasa es que como estamos hablando hoy del proyecto, no Sí, podemos en un momento dado, hay muchos temas, y tú tienes razón, Germán, perdón, Ore, por hay, mu- favor. hay muchas, no es que me hizo acordar porque tuve una tertulia en días pasados con una persona que tiene ese nombre y estamos hablando de otras variables. Es Sí, cierto, Jorge, hay muchas variables, mire, cojamos variables como es el caso de las parcelaciones, cojamos variables como son los proyectos especializados. ¿Sí? Pero tenemos, en este momento lo que yo digo, Jorge, tiene razón, ¿por qué no nos vamos hacia este ámbito? No, pero concentrémonos en el proyecto de la ley, porque es que, o si no, terminamos aquí debatiendo muchas cosas y generamos confusión en las personas que nos están acompañando. doctor, es que precisamente todos estos interrogantes que parecen sí, y tiene toda la razón, se salen de la columna vertebral del proyecto de ley que estamos tratando de estudiar, pero son posiblemente sugerencias
que se deberían colocar en este proyecto. Ejemplo, la famosa expedición de la tarjeta profesional del administrador de propiedad horizontal. Hoy todo es Exigible, digital, hoy pero todo es ese, digital. bueno, sea digital o sea Cuando usted está en el registro, usted va a inscribirse en unas plataformas. ¿Qué otra? A ver, sigamos, Jorge. Sigamos y nos damos candela los dos que nos estimamos tanto. A ver, ¿qué otra? A ver, ¿qué No, otra, yo Jorge? no soy capaz de darle candela a usted, mi doctor. Me extraña que me diga eso. No, no, Pero, no. pero Estoy en démosle. forma metafórica, Jorito. Sí, sí, Estoy en forma sí, metafórica. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que considero? señor. En realidad podríamos manejar, yo veo la charla de rato, yo no venía a tu programa, pero yo veo que tú profundizas sobre muchos temas que yo digo, vale, este está bueno como para presentar de pronto un proyecto y formalizarlo. Tú manejas muchísimos temas, pero en este momento estamos hablando del, llamémoslo así, del registro. Y me parece que es lo que hay que analizar, porque si le metamos más picante al cuento, nos lo tiramos, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, entonces en los objetivos específicos de la reforma se está hablando de cómo garantizar la convivencia pacífica entre copropietarios y residentes. Literal 4.2. ¿Cómo vamos a garantizar esa convivencia pacífica si no hay el conocimiento, si no hay ese respeto que da para muchas personas el que el administrador muestre su tarjeta profesional? Si no hay ese diploma de una carrera profesional, sea en la universidad que sea, no hay ese respeto para el administrador, ¿cómo vamos a garantizar esa convivencia pacífica de acuerdo con el literal 4.2 del proyecto de reforma? Usted me Pues dirá, doctor. es que yo considero que a ver, y lo digo por muchos a nivel nacional, hay Sí, veces, muchos yo los llamo colegas, como el caso tuyo, que no es necesario que tengan un doctorado ni tengan, han ido aprendiendo alrededor de la vida. Hay sí, administradores casi que uno puede decirles que tienen doctorado en administración y de pronto solo tienen un bachillerato, pero han tenido la capacidad. Es que yo no lo asemeo de decir yo manejo el cuento de otra manera. Uno debe medir las capacidades de la gente por las personas, no por los títulos, ni carnet, ni nada de ese tipo de situación. Lo que se está haciendo con la inscripción es tener una base de datos para poder generar un control sobre eso. Y eso me parece bueno, lo que uno dice. Eh, dice Ángela, este proyecto debería tener un capítulo de procedimiento para determinados casos especiales como los que hemos expuesto aquí. Estoy totalmente de acuerdo, Ángela. Totalmente de acuerdo. Y creo que Jorge también, ¿no? ¿Cierto, ahorita? sí, Muy bien lo señor. que dice Ángela. Mari dice, Lonja debe preguntar qué requerimos urgente, profesionalizar todo lo de administrador en las universidades y que sean sancionados disciplinariamente, ¿de acuerdo, Jorge? Si no, no tienen castigos disciplinarios, seguiremos sometidos a dictaduras. No, Mari, yo creo que no. En eso tal vez difiere un poquitico. Yadira, la tarjeta no dice nada. Totalmente de acuerdo con el doctor Serrano. Mari dice, la tarjeta lo obliga a cumplir la ley. Es urgente que certificaciones de plataformas, solo universidades en Colombia. Bueno, ahí es un criterio, Mari. Sí. Fernando Lara dice, el espíritu de este ejercicio es someter a consideración de los actores de la propiedad horizontal la construcción conjunta del futuro de la actividad, generando confianza tanto del administrador como del consumidor inmobiliario. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Ese debe ser el objetivo de la ley. María del Sí. Pilar Tobar, los administradores nos encontramos con términos de profesionales de interpretación, así que dependiendo de la situación, se acoge o no. Ahora la coadministración se esconde con el control interno. Bueno, María del Pilar, no, otro. Ahí está. Y démosle eco a lo que dice María del Pilar con respecto al control interno.
¿qué novedades encontramos en este proyecto de ley con respecto al control interno? ¿Hasta dónde tiene límites ese posible control? Mire, eso es lo que estamos hablando, Jorge, eso es lo que tenemos que construir. En eso sí me adhiero a María del Pilar y me adhiero a ti. Fíjate que tenemos que complementar eso y lo podemos hacer entre todos. Entonces, dejar Claro, un artículo de cómo debe hacerse esa auditoría. sí, porque Perfecto, estoy ¿en, totalmente de acuerdo. en qué caso se necesita hacer una auditoría? ¿Quién la hace? ¿Quién la aprueba? Y sobre todo, ¿quién la paga? Todo ese tipo de cosas creo yo que tienen que estar muy claras y todos los propietarios en propiedad horizontal debemos tener ese conocimiento. De ahí también que sea obligatoria una capacitación para todos los posibles propietarios, los clientes de las constructoras. Eso no lo he visto. No sé si es que está entre los artículos que no he alcanzado a leer de ese proyecto de reforma. No, 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 mira, vuelvo a repetir, Jorge, y en eso nos hemos identificado. Hay Sí. cosas que vale la pena entrar a profundizar y esos temas, digamos, el debido proceso en los esquemas sancionatorios, hace falta. Por eso yo dije, hay muchas cosas decir, pero no demeritemos ya el primer ejercicio, intentemos fortalecerlo. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo lo fortalecemos? Y vemos los Aportándole. conceptos que ha dicho María del Pilar, el caso que tú has dicho, ¿no? Y aquí vemos, a ver, María dice, consejeros hacen auditorías falsas, contadores sin ética, bueno. Yadira dice, eso de capacitar a los posibles propietarios es muy interesante. Estoy también totalmente de acuerdo, Yadira. Todo eso es viable en la medida en que nosotros acudamos a los profesionales expertos en propiedad horizontal, como lo es el doctor Ramiro Serrano. Que Y Dios lo desde pague. ahora, no, no, me lo paga usted con esa sonrisa que me regaló. Gracias. Y en la medida en que nosotros sigamos capacitándonos en propiedad, en todas estas normas y sobre todo manteniéndonos al día, especialmente los que estamos ejerciendo la actividad, el oficio de administradores de propiedad horizontal. En esa medida vamos a hacer buenos aportes y vamos a construir sobre lo que ya está construido. Y recordemos que hay estudios, hay normas que son de voluntaria aplicación en la propiedad horizontal. Acordémonos de la norma técnica sectorial, la 02, o el conducto de ética del administrador. ¿Qué Muy bueno. aportes, qué aportes de esta norma técnica se están tomando en cuenta para este proyecto de ley? Y no es por estar censurando o criticando este documento, porque lo he leído, no lo he analizado, lo he leído, pero con sumo respeto me atrevo a decirles, tengamos en cuenta esta norma técnica, incluyamos, si no la totalidad, los apartes más importantes. Esto es valioso. Entre todos vamos a construir. Por eso, con el debido respeto para la lonja, les hago esa sugerencia y que escuchen el programa y que escuchen las participaciones de los asistentes a este programa, que ya el doctor Ramiro los ha leído anteriormente en su gran mayoría, para que se den cuenta que hay cosas que valen la pena todavía y que es el momento que en otras oportunidades sigamos discutiéndolo, entre comillas discutiéndolo, porque aquí no venimos a discutir, venimos es a intercambiar opiniones, a crecer en conocimientos. Y ya por ahí me Ahorita a estás mí me diciendo que parece muy sí, bien, a mí me parece muy bien lo que tú dijiste de señor. invitar, hay que invitar a la lona. Yo Sí, tuve una charla, le digo, diferencial. La posición no es, es como hacer como el perrito que va en el carro. No, no, no. Pero hay que decirle, mire, a mí me parece riesgoso esto, me parece riesgoso esto, que es la forma de hacer un gran evento. Creo que hay veces, han habido proyectos que uno dice, "No, este no sé por dónde agarrarlo, pero aquí hay un punto que creo que vale la pena que entremos a visualizar. por Y favor. tiene cositas que los dos no estamos de acuerdo, Jorge.
pero echemos para adelante. Yo creo que no molestemos más a la gente y de pronto nos quedan dormidos. Sí, Jorge, le doy mil gracias por haberme invitado a tu programa, ¿sí? Y nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín y con la compañía del señor Johnny vamos a poder seguir conversando. Y Perfecto. queda abierta la participación para la lonja de inmobiliarios que sé que se ha nutrido con lo que se ha expuesto acá. Y la invitación para todos y cada uno de ustedes para que no solamente asistan a esta próxima oportunidad en donde nos esté nutriendo la lonja, que son los generadores de este proyecto de ley, sino que nos cuenten si lo que se ha conversado acá tiene eco y es posible que tenga acogida para nutrir este documento. Por eso, doctor Ramiro Serrano, como usted lo dijo anteriormente, nos vemos en Medellín. Hasta una próxima y gracias por esta primera oportunidad en este año 2025 de tenerlo en la Casa de la Propiedad Horizontal. Espero que sea la primera este año, pero no la última, por favor. No, ahorita, usted sabe que ustedes saben qué correría yo ando, ¿no? Bastante, ¿No? bastante apretada su agenda, entonces por eso le digo, Ahorita me usted no toca necesita sentarme, lo que le invitaciones. dije, me toca sentarme a elaborar el artículo de Vanguardia, que no lo he hecho, Sin cuñas, por favor. ¿no? Vale, éxitos, hasta una Bueno, próxima oportunidad y recuerden, este programa queda grabado en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, lo subiré muy pronto al canal de YouTube. Si no se ha suscrito, todavía está a tiempo de hacerlo y es como nos gusta a todos, sin gas, sin gastar un solo centavo. Así que por favor, por aquí abajito sale el botón de suscripción y de activar la campanita para que ustedes estén dentro de los primeros en poder repetir y socializar estas charlas. Y de antemano, esperen que dentro de poquito vendrá muy posiblemente la participación de la lonja de inmobiliarios para que ellos nos expongan mucho más ampliamente todas estas situaciones que posiblemente están nutriendo este proyecto de reforma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo en la distancia. Pronto lo daremos, se lo daré presencialmente, doctor, el abrazo. Que tengan felicidades en nos este vemos pasado instante mañana. y éxitos y que descansen. Hasta una Bueno, próxima oportunidad. chao, pues.